Si tú cansado ya estás de pecar, acepta el perdón de Jesús. Si vida nueva quisieres hallar, acepta el perdón de Jesús. No más pecar, ven a Él, su amor te muestra en la cruz. Es tiempo, no seas infiel. Acepta el perdón de Jesús. ¡Qué belleza! ¡Qué himno más hermoso! El que acaban de interpretar nuestros hermanos del programa de los talleres del Coro Nacional, el grupo de personas que está avanzando para integrarse definitivamente al programa del Coro Nacional. Están haciendo un trabajo hermoso, mucha disciplina, mucha disposición, buen trabajo de las voces, y se ha escuchado hermoso este himno. Mis felicitaciones para todos ustedes y les doy gracias porque toman en serio estas cosas y nos representan enorme bendición como parte integrante de este programa de música de la iglesia. Me encanta ver a la gente que hace las cosas bien, porque es para la gloria de Dios, pensando en honrar a nuestro Dios. Y este himno que han interpretado con su mensaje tiene mucho sentido hoy en nuestro culto misionero. Le damos las gracias a Dios porque hoy todavía contamos con su misericordia expresada en la obra de Cristo, que ha logrado para nosotros garantizarnos el perdón de Dios a través del perdón que Él nos da, el perdón que Jesús nos da, en razón a su interés por salvarnos y sacarnos de la vana manera de vivir que hemos tenido en el mundo y llevarnos a vivir a la altura de los presupuestos de Dios. Bienvenidos todos a este mensaje de nuestro culto misionero y gracias a Dios por lo que hemos disfrutado de todas las cosas válidas del culto en esta mañana. Qué bonito todo lo que hemos hecho y eso de recordar siempre que Dios quiere salvar al mundo porque lo ama. Ese amor de Dios es incomparable. Ese himno tiene un mensaje enorme. Dios nos ama y ese amor lo desplegó a plenitud en la forma de abrirnos todas las posibilidades para ser rescatados. Esos brazos que se abrieron en la expresión del cántico, en la trágica cruz del Calvario, es esa entrega de una persona que acepta morir por vivir o por nunca claudicar en su convicción de servir a Dios y de hacer su voluntad. El agradecimiento que hacemos a Dios en esta expresión muy de nuestras costumbres latinoamericanas. Mil gracias, yo te doy, Señor. Y hermanos míos, sabemos que en Jesús encontramos dulce paz. Fíjense que son canciones que le demuestran a la gente con la que estamos trabajando que esta experiencia de iglesia es incomparable y que si se unen a ella van a vivir cosas maravillosas como poder vivir el impacto del perdón de Cristo que manifiesta el perdón de Dios. Gracias a Dios, hoy la palabra debe llegar a nuestra vida con un sentido enorme de validez, de contenido especial para llenarnos de razones y de condiciones especiales para tomar decisiones en nuestro compromiso con la obra de Dios. Eso de interesarnos en la salvación de la gente y saber qué es lo que la gente recibe. ¿Ya? Estamos entendiendo que la gente debe recibir un espíritu, que la gente debe ser afectada por un espíritu que la iglesia le transmite. Y ese espíritu es el poderoso espíritu de Dios en la experiencia del Mesías, que nos lo entrega generoso para que nosotros lo compartamos
con todo el mundo. Por eso oremos, hermanos, y pidámosle al Señor que nos guíe hacia la experiencia de la claridad en el mensaje de este día. Padre eterno, gracias te damos porque estás haciendo tu obra maravillosa en la vida nuestra, porque nos estás tocando, Señor, nos estás motivando para cosas válidas, para cosas que tienen mucho sentido espiritual para nosotros. Bendícenos, Señor, en este culto. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, que esa palabra llegue y surte efecto allá en la profundidad de nuestra vida, que despierte en nosotros un compromiso, una disposición sincera para ser receptores de una claridad de Dios, una claridad tuya, Dios mío, una claridad de Cristo, una claridad de el programa que has desplegado, Señor, en la extensión generosa de este mundo de gente necesitada de salvación. Ayúdanos entonces a ser personas comprometidas con este mensaje. Ayúdanos, Señor, a entender de qué tenemos, Señor, que comprometernos a asumir qué y aceptar la responsabilidad en qué campos de la vida. Dios mío, ayúdanos entonces a vivir plenamente convencidos de que tú nos has entregado una responsabilidad y te pido que la clarifiques a lo largo de este mensaje, del mensaje de este día. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, siéntense, por favor. Entender la gran realidad del Espíritu Santo como poderoso recurso de Dios que la iglesia ministra. Oiga, la iglesia ministra, la iglesia sirve a través del Espíritu, ¿ya? La iglesia aporta el Espíritu que ha recibido de Cristo, que ha recibido de Dios. ¿Ven? A veces nosotros no entendemos que no hay un ministerio del Espíritu, sino que el Espíritu es el recurso del ministerio de la iglesia. Ese recurso que a nosotros nos ha llegado a través del Evangelio y nos ha llegado a través del vínculo espiritual de muchas generaciones que ha venido transmitiéndolo a lo largo de muchos siglos. Nosotros tenemos que entender que ese espíritu es una cosa grandiosa y definitiva, que sin ese recurso especial, hermanos, el ministerio cojea, porque es que a veces nosotros no entendemos que lo que compartimos es un espíritu, no son unos conceptos. Si los conceptos están al margen del espíritu, esos conceptos no producen efectos. Esos conceptos no salvan. Y cuando decimos nosotros que estamos transmitiendo conceptos en el territorio del Espíritu, es que los estamos transmitiendo a través de nuestra propia vida. Porque si algo identifica la realidad del Espíritu, es que el Espíritu se expresa en las vidas de las personas. De modo que una persona que es auténticamente cristiana se está moviendo en el territorio de los recursos del Espíritu, lo que indica que tiene vida, ¿ya? Tiene vida. Hay gente que habla de conceptos y espiritualmente hablando está muerto, ¿ya? Gente que elabora muy buenos conceptos, los expresa muy bonitos, pero no tienen vida. Por tanto, allí el Espíritu no está presente, ¿ya? Hay gente que sabe mucho, pero no tiene vida. Entonces, es algo que usted debe identificar. Si algo nosotros entendemos del Espíritu, es que el Espíritu está
al alcance nuestro, el Espíritu está operando en medio nuestro, porque Jesús está vivo. Porque Jesús está vivo. Y Jesús es el ministro por excelencia del Espíritu. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Si Jesús hubiera ido a la tumba y estuviera muerto, no tendría cómo ministrar el Espíritu como un recurso salvador de parte de Dios, como un medio, como un método de Dios obrar en medio nuestro, porque se necesita la vida de alguien para que el Espíritu se exprese. Por eso el Espíritu pasa es de vida a vida, ¿ya? De persona a persona. Si ese vínculo no se da a nivel vital, no es el Espíritu lo que está transmitiendo. Por tanto, nosotros podemos construir un ambiente de mucha información, pero no se transmite vida. ¿Por qué? Porque la gente espiritualmente no lo está. Y si espiritualmente no lo está, entonces no hay que transmitir, aunque elaboremos conceptos. Y eso es muy interesante, hermanos míos. Jesús es el portador mesiánico, es decir, el Mesías, el Cristo, el ungido del Espíritu. Es el portador del Espíritu de Dios en toda su plenitud. Oigan lo que estoy diciendo. Hay un ser vivo que pertenece a esa, digámoslo así, a todo eso que Dios ha creado. Y ese ser vivo es un ser tan perfectamente desarrollado que él se ha convertido en el portador de la plenitud del Espíritu, es decir, la plenitud de todo lo que Dios ha desplegado en esta creación. ¿Ya? Y él, entonces, lo ministra como su ministro de Dios. Oigan lo que estoy diciendo. Él lo ministra como su ministro de Dios. Ahora, ese suministro que da Dios, el cual ministra Cristo Jesús, lo ministra a través de la comunidad espiritual, de su cuerpo, que es la iglesia. Por tanto, la iglesia ministra en Cristo, es decir, haciendo parte de la corporeidad de Cristo, con Jesús como cabeza, le ministra al mundo, ¿ya?, todo el aporte de Dios que se entrega en la expresión del Espíritu. Y claro, todo lo que nosotros entendamos que en el mundo se puede expresar, que en el mundo se pueda dar, es una cosa que Jesús lo tiene en plenitud. En plenitud. ¿Ya? Hay una expresión de el apóstol Pablo cuando él le dice a los colosenses, hablando con los colosenses, él le dice en Colosenses capítulo 2, cuando le advierte a los creyentes, ustedes miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, la expresión
de lo divino para esta creación, lo que de Dios sale para esta creación, en él habita en las condiciones de un ser humano. Y dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Estamos completos. Es decir, nada nos hace falta porque Jesús es el portador de toda plenitud de lo que de Dios nos llega. Por tanto, Jesús es aquel que contiene el Espíritu de Dios en las dimensiones en las que se ha manifestado en este mundo, de modo que todo lo que este mundo precisa, todo lo que este mundo necesita, está contenido en el Espíritu de Dios que ha recibido Cristo Jesús. Y cuando decimos eso, nosotros entendemos que se está hablando de dos cosas importantes y préstenle atención. Dos cosas importantes. En primer lugar, ese espíritu en plenitud que tiene Cristo está expresando el propósito perfecto de Dios cuando Dios proyecta esta creación y la realiza. Cuando Dios decide hacer esta creación y cuando Dios hace esta creación, entonces hay un plan que contiene poder, contiene sabiduría, contiene razones, contiene motivaciones, es decir, hay una filosofía de fondo. Todo lo que Dios hace tiene una filosofía suficientemente clara para hacerlo, y todo eso en relación con esta creación, todo eso es elemento que representa el Espíritu de Dios. Como que Jesús recibió todo eso. En Jesús está contenido toda la claridad del programa de Dios con la creación. De hecho, eso lo recibe Él cuando es glorificado, cuando es exaltado. De modo que en el cielo hay un hombre que tiene todo el conocimiento, toda la claridad, todos los elementos del programa de Dios, y por tanto Él está al frente de todo eso y todo lo maneja con la sabiduría y con la claridad de los propósitos divinos que Dios se los entregó en el momento en que le entregó la plenitud del Espíritu. Y Él, a través de eso, ministra este mundo. Con toda esa claridad ministra este mundo a través de la iglesia, usando el ministerio de la iglesia. Yo quiero que ustedes vayan entendiendo lo grande que nosotros tenemos, que disponemos, y nosotros nos convertimos en portadores reales del Espíritu de Dios que de Cristo recibimos. ¿Ya? Fíjense ustedes esa dimensión tan grande. Las razones que Dios tuvo para hacer todo lo que ha hecho y que se va perfeccionando día a día, año a año, siglo a siglo, milenio a milenio. Todo esto se está perfeccionando y va llegándose hacia la consumación de ese propósito de Dios cuando decidió y dispuso hacer el mundo. Aleluya. O hacer el universo, hacer esta creación. ¿Usted sabe lo que eso significa? Cuando nosotros hablemos de los ministerios y hablemos de los dones, vamos a entender a través de esto que estamos entendiendo del Espíritu, muchos dones y muchos ministerios relacionados con la palabra.
¿Ya? ¿Por qué? Porque la palabra es eso. Ser portador de la palabra es expresar propósitos de Dios, planes de Dios, programas divinos, y se expresan en función de la terminología bíblica, pero se explican en la claridad existencial de cada época. Pero eso es, hermanos míos, esa es la idea de que nosotros podamos ministrar palabra, porque esa palabra representa las expresiones de los propósitos de Dios, los planes de Dios, lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer, ¿ya? Lo que Dios ha decidido que se tiene que hacer, y la iglesia va recibiendo claridades en todas esas cosas. Por eso, esas razones se identifican con su palabra, con la palabra de Dios. Palabra que en la consumación de los tiempos se ha expresado en una vida humana que identifica la satisfacción definitiva de Dios con la creación. La palabra, el propósito de Dios, el programa de Dios, lo que Dios venía haciendo, lo que Dios decidió que tenía que hacerse, todo eso quedó, hermanos míos, manifestado en las condiciones de un ser humano. Y por eso el texto dice, y el Verbo fue hecho carne. La palabra, el proyecto de Dios, el programa de Dios, todo lo que Dios había dispuesto, todo eso quedó metido en las condiciones físicas de la personalidad humana de Cristo Jesús. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Observen ustedes que es una cosa enorme. La palabra entonces se expresa en el Espíritu que nosotros recibimos. Noten que no podemos decir que existe palabra de Dios que podamos manejar sin el Espíritu. Si nosotros podemos citar Biblia, y citar Biblia no es expresar palabra de Dios hasta que eso no sale a través de la vida nuestra en la que el Espíritu de Dios está perfeccionando el desarrollo de la palabra de Dios. Entiendan lo que en esto que estoy insistiendo, hermanos. Eso de decir que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, eso es una forma de decir que hay que confirmarla con la vida, ¿verdad? Y esa confirmación a través de la vida hace que cuando una persona va vivenciando la experiencia de la palabra por el Espíritu, va entendiendo esas razones de fondo, que pueden ser las razones en relación con su propia vida, son razones de fondo, que uno sepa por qué está uno aquí, que uno sepa qué sentido tiene la vida en este mundo, que uno sepa para dónde va. Todo eso es revelación, todo eso es palabra de Dios. Y toda esa revelación nos llega cuando nosotros recibimos el Espíritu. Escuchen lo que estoy diciendo. Todo eso nos llega cuando nosotros recibimos el Espíritu. Por eso, un verdadero cristiano lo es en razón a que en el momento en que por la fe acepta al Señor, se abre a recibir el Espíritu, y ese Espíritu que recibe le va haciendo partícipe de las grandes verdades que van justificando el desarrollo de su vida, lo van llenando de motivos para continuar adelante, le van mostrando el destino al que ha sido llamado. Aún Dios le puede revelar cosas en relación con su propio futuro, o Dios le puede dejar ver
de qué lo está salvando en relación con este mundo. Y todo eso tiene que ver con la palabra de Dios. Y cómo nos llega esa manera de entender las cosas a partir de la palabra de Dios. Nos llega por medio del Espíritu. Entiendan, sin el Espíritu no hay palabra de Dios, aunque hayan textos bíblicos. Escuchen lo que digo. Sin el Espíritu no hay palabra de Dios, aunque usted maneje textos bíblicos. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que nos revela la palabra. Es el que nos hace conocedores de la palabra y es el que nos lleva a ministrar, a darle al mundo la palabra. Y a través de la palabra les estamos dando la oportunidad de que se abran a recibir el Espíritu que puede salvarles la vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. En el texto de Efesios, en el capítulo 1, Efesios en el capítulo 1, leemos esa elaboración que el apóstol Pablo está haciendo de todo el proyecto de Dios con nosotros los seres humanos a través de Cristo. Y aquí hay una revelación de un proyecto, de un plan, de una palabra, de una verdad que llega a nosotros por medio del Espíritu, ¿ya? Dice, bendito, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y si usted sigue leyendo, muestra en el versículo 9 la claridad de la revelación que nos llega, y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Miren, es un programa integral. Es un maravilloso programa integral. Y Dios, hermanos míos, a nosotros nos hace partícipes de eso. Es decir, nos hace partícipes de esa palabra, de esa claridad, a través del Espíritu que recibimos de la iglesia, que la iglesia recibe de Cristo, porque Cristo fue designado por Dios para tenerlo a plenitud y ministrar al mundo con esa claridad, con esa plenitud. De modo que la primera parte de la revelación de Cristo, es decir, del Espíritu de Dios, expresada en Cristo Jesús, que nosotros recibimos a través del Espíritu Santo que Dios nos da, es el hecho de entender las grandes razones de Dios. Entender las razones de Dios, las razones particulares en relación con mi vida, las razones que tienen que ver con el medio familiar al que yo pertenezco. Dios tiene proyectos, Dios tiene planes con mis hijos, ya Dios tiene propósitos con las personas que están creciendo alrededor mío. Y eso, hermanos míos, es una revelación, eso es palabra de Dios que nos llega no simplemente a través de la Escritura es el código que revela eso, pero el conocimiento de eso nos llega por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el revelador de la palabra es el Espíritu, y a través del Espíritu voy entendiendo las grandes verdades de Dios
los grandes propósitos de Dios. Los propósitos de Dios con la iglesia, con nuestra comunidad espiritual, con lo que nosotros definimos como nuestra iglesia, lo que socialmente llamamos como la Iglesia Apostólica de Jesucristo. Hay proyectos de Dios con esto y Dios quiere compartir esos proyectos de Él con la iglesia, con los miembros de la iglesia, y a partir de Cristo la iglesia recibe ese espíritu que podemos compartirlo con todos los que se hacen parte de esto, y al irlo recibiendo se les despierta una visión enorme, una responsabilidad, un entusiasmo, un interés, que precisamente cuando uno ve que la gente no se mueve en relación con esto para nada, uno dice, no se han abierto a recibir el Espíritu de Dios que les aporta la iglesia. Escuchen bien, entiendan por favor esto que es interesantísimo. ¿Ya? Sin ese espíritu, la gente entra nominalmente a la iglesia y hace muchas cosas, pero no participa de la iglesia en el sentido de que no se hace conocedor o conocedora de lo que la iglesia es. Dios tiene proyectos con las sociedades. Dios tiene proyectos con los países. Y si una iglesia seria crece, una estructura seria crece en una sociedad, Dios revela proyectos con esa sociedad a través de la iglesia. ¿Por qué? Por medio del Espíritu. Porque es todo eso, todo lo que contiene el programa de Dios con la creación. Y la plenitud de eso, como el Espíritu de Dios lo recibió Cristo Jesús y lo transmite a través de la iglesia, cuando la iglesia se abre a recibir esa claridad del Espíritu que de parte de Cristo nosotros recibimos para compartirlo. Y si hablamos de muchas cosas del mundo, y si hablamos del gran futuro que tiene esta creación en el proyecto de Dios, hablando de los seres humanos, y si hablamos de hacia dónde va todo esto en el programa, en la consumación de los tiempos, en el programa divino, hermanos, una revelación extraordinaria, de la cual usted debe hacerse partícipe para que usted, transmitiendo el Espíritu en el momento en que tenga condiciones para hacerlo, haga partícipes a muchas personas que abrirán los ojos y dirán, eso es muy grande, eso es extraordinario y por eso vale la pena vivir y por eso vale la pena entregarse plenamente al Señor. Miren que es un espíritu, no son textos sueltos, no son versículos aislados, es una visión integral de cosas extraordinarias. A veces la gente puede captar como intuitivamente la grandeza de todo esto y solo poco a poco va entendiendo las razones, va entendiendo las claridades, va elaborando una visión de conceptos cada vez más claros, pero intuye la grandeza y solo intuir la grandeza ya es una cosa emocionante, desbordante, que produce un gozo extraordinario, el gozo del Espíritu de Dios en la vida nuestra. Fíjense ustedes que es un proyecto maravilloso de Dios en relación con la vida nuestra. En el texto de Colosenses, en Colosenses capítulo 2, en el versículo 1, miren ustedes todo lo que representan claridades como estas, que Pablo de hecho las tenía en abundancia, porque Pablo era un ministro del Espíritu, es decir, un ministrador del Espíritu, o un ministro que lo hacía a través del Espíritu, o un ministro que recibió el Espíritu de Cristo, con lo cual recibió revelaciones, claridades extraordinarias, que fueron las que terminó compartiendo a través de su vida, no a través de argumentos, sino a través de su vida. ¿Ya? Y
Dice el texto de Colosenses 2, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Dice, yo peleo por ustedes. Aún la gente que no me conoce, yo la peleo. Porque estoy tratando de conservarlos. Estoy tratando de que no se pierdan. Estoy tratando de que no los confundan, de que no los enreden, de que no les metan ideas raras, que los saque del ambiente espiritual de la comunidad, que no se les llene el corazón de sentimientos feos para alejarse del ambiente espiritual. Yo los estoy peleando porque sé que si se confunden, porque sé que si otro espíritu les inunda la vida, ustedes van a perder de vista esta perspectiva que es la que hace que uno esté dispuesto hasta dar la vida por esto, porque esto es lo más grande que ha podido llegar a nuestra vida. Y por eso dice él a los colosenses, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean, oigan, consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, un misterio, una cosa que une a Dios Padre con Cristo. Cristo como propósito de Dios, y ese misterio que es lo que representa la identidad de Cristo en el programa de Dios, es un aporte de revelación que por el Evangelio, por Cristo Jesús, nos llega a través del Espíritu. Y por eso dice, hablando de ese misterio, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Conocer el misterio, lo que está escondido detrás de la grandeza de Cristo Jesús, detrás de la identidad de Cristo Jesús. Ese hombre maravilloso que hoy está en los cielos, en la gloria, regentando toda esta creación. Ese no es ningún pintado en la pared. Ese no es alguien que usted en este momento pueda decir, es que él es igualito a mí. No, él está glorificado. De hecho, vivió en medio nuestro como alguien igual a nosotros, pero fue exaltado. Y fue exaltado en virtud de su obediencia, de su compromiso. Pero hay un programa que se desarrolló plenamente en él, que era el proyecto eterno de Dios. Y ese programa está contenido en el gran misterio. Y ese misterio es el que nos llega a nosotros por la revelación del Espíritu. Dice el Señor Jesucristo explicando en Juan, la presencia del Espíritu, es que Él va a tomar de lo mío y se los va a hacer saber. Porque Él no va a hablar como cosa de su propia cuenta, sino que toma de lo mío. Y Él se lo va a dejar conocer. Es decir, Él es el que va a revelarles a ustedes acerca de mí cosas que ustedes no conocen y las tendrán que conocer para entender la grandeza de todo este programa de Dios, del que hoy yo soy regente, del que hoy yo tengo toda la claridad porque recibí la plenitud del Espíritu y yo les doy a ustedes, a través del Espíritu, les doy a ustedes contenido de eso para que nutran su fe, nutran sus posturas y nadie los engañe.
para que no los engañen, para que no jueguen con ustedes, para que no les manoseen la vida, para que no terminen siendo partícipes de intereses humanos comunes y se pierdan la grandeza de un propósito eterno de Dios. Eso, hermanos, es la experiencia poderosa del Espíritu. Por eso dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ese es el primer componente. El propósito perfecto de Dios, cuando lo proyecta y Dios lo realiza y muestra hacia dónde van todas las cosas. Esas razones son contenido del Espíritu, de modo que el Espíritu nos trae el aporte de la palabra de Dios. Pero el Espíritu también expresa otro elemento, toda la fuerza y el poder que se precisa para que se cumpla todo este propósito sin que nada haga falta. ¿Ve? Está la claridad de las razones y está el poder, está la fuerza para que todo eso se dé. Dios no solo nos da su claridad, Dios no solo nos revela su proyecto, Dios no solo nos lleva al gozo pleno cuando entendemos todas estas cosas grandiosas, sino que Dios, al hacernos partícipes de ella, nos da el poder para que nosotros vivamos inmersos en esto. Nos da el poder, recuerden ustedes que hemos explicado que en la medida en que vamos creciendo, nos vamos llenando de claridad nueva y nos vamos llenando de poder nuevo, poder que nos lleva a someter toda nuestra estructura a Dios, y poder que nos hace seguir creciendo y poder que nos hace participarle al mundo de ese poder y esa fuerza, haciéndoles bienes, beneficiándolos, ayudándolos con los recursos de Dios. De modo que a través del Espíritu recibimos toda la claridad con la cual podemos iluminar al mundo. Pero a través del Espíritu recibimos todo el poder para resolverle los problemas que el mundo tiene. Gloria a Dios, gloria a Dios. La fuerza y el poder que se precisa para que el programa de Dios se cumpla perfectamente. Poder que se expresa sustentando todo lo que existe, permitiendo el orden requerido para que todo funcione como correctamente debe ser. Ese poder se está desplegando. Solo se puede desplegar a través de los que tienen el Espíritu. Y desde los que tienen el Espíritu surte efecto para nutrir al mundo en su necesidad. Cuando Jesús llegó acá, hermanos míos, Jesús irrumpió en un mundo de tinieblas y lo llenó de luz. Cuando Jesús manifestó el poder del Espíritu, Jesús resolvió muchas cosas de la gente. Jesús sanó. Jesús rescató de los poderes diabólicos a la vida de muchas personas. Jesús cambió la mentalidad. Jesús trajo una nueva esperanza y hoy estamos nutridos de ese ministerio de Jesús hace 2000 años. Miren ustedes, es poder. Además de la claridad, es poder. Poder para levantar vidas. Poder para resolver los males en los que está sumida la gente, agobiada por el sufrimiento, agobiada por la angustia, por el miedo. La gente es rescatada por el poder de Dios a través del Espíritu que maneja la iglesia, que ministra la iglesia, que usted y yo debemos ministrar con solvencia para que el mundo pueda enfrentarse a sus padecimientos con éxito. Ya. Ese poder pleno estaba en Cristo como propósito eterno y expresado en Jesús
como el hombre que lo recibe y lo ministra. Oigan lo que estoy diciendo. Cuando usted lee en Colosenses 1, a partir del versículo 15, aquí está expresando condiciones del poder que se manifestó en Cristo Jesús. Poder. Y este es el Espíritu. El poder que hoy Jesús tiene y con lo cual sustenta todo, maneja todo. Y todo quedó bajo su dominio, bajo su señorío. Dice en el capítulo 1, en el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, hablando del Hijo, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, ya, miren el poder que lo levanta de los muertos, como dice Efesios en el capítulo 1, ya, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Aleluya. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Poder para reconciliar, para juntar, para unir, para ligar todo al propósito eterno. Todo andaba loco. En razón al desvarío humano, todo estaba enloquecido y llegó Cristo con el poder del Espíritu de Dios y juntó todo alrededor del objetivo definitivo de Dios, del cumplimiento del destino propuesto por Dios para esta creación. ¿Ya? Por eso, cuando Jesús, después de resucitar, se presentó ante sus discípulos en el capítulo 28 de Mateo. Mateo 28, en el versículo 18. Mateo 28, 18. Dice el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. Oigan lo que está diciendo esto. Son palabras de Jesús. El Jesús resucitado. El Jesús a postas de la gloria, ¿ya? Avanzando hacia el control total de toda la creación. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, a la luz de esta potestad, yo los envío. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Ya? Hagan este trabajo porque están ministrando bajo el poder que yo tengo. Y tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, Él tiene el recurso del Espíritu a plenitud. De modo que de esa plenitud nosotros tomamos y gracia sobre gracia para ministrarle al mundo y decirle: mire, acepte que usted necesita una reorientación de la vida y hay poder de Dios para sustentarlo, para ayudarlo, para respaldarlo, para sacarlo de esas condiciones en las que usted se encuentra, porque Cristo es el dueño del poder en este momento y Él nos ha enviado a usted para decirle que Él quiere rescatarlo de esa condición que usted no ha podido superar. ¿Ve?
es poder. No solamente es claridad, es poder. Toda potestad me es dada. En Juan, en el capítulo 1, en el versículo 15, precisamente estaba citando esa expresión de Jesús. Juan 1, en el versículo 15, cuando Juan el Bautista da testimonio de Jesús, dice: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Es decir, como razón de ser, como posibilidad existencial en el programa de Dios, el Mesías era el objetivo. Y era el objetivo eterno de Dios. Porque de su plenitud, miren, está hablando de esa plenitud de Cristo Jesús, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es decir, es una cosa de sobreabundancia, de posibilidades incomparables, de condiciones de poder que dan la victoria frente a todas las condiciones hostiles que un ser humano puede encontrar en la vida. Condiciones de decadencia que lo condenan a la destrucción inevitable. Cuando llega el poder de Dios a través del Espíritu que Cristo ministra, que Cristo tiene en plenitud, cuando llega ese poder, hermanos, se revierte de tal forma las cosas que ni la misma muerte puede agarrar y sostener a alguien cuando Cristo lo está liberando. Por favor, dense cuenta que tenemos lo más grande y estamos metidos en un ministerio con los recursos más grandes y incomparables que nosotros podemos manejar. Ese espíritu se lo acredita la Biblia a Jesús en unos textos que nos deja bien claro que eso está en la persona de Jesús. Estamos entendiendo ese espíritu como un poder para entender, o una capacidad para entender el propósito eterno de Dios, manifestado como palabra de Dios, y toda la fuerza, la grandeza y el poder para que toda la creación se mueva hacia ese objetivo, y ese poder lo tiene Cristo Jesús. Pero miren que la Biblia da testimonio de eso. En la primera carta a los Corintios, yo quiero que entiendan que estamos metidos en una cosa muy grande, una cosa incomparable, y que no es justo que nosotros, perdóname la expresión, seamos tan mediocres, que nosotros no manifestemos nada, que no esté pasando nada a través de nuestra vida y que nosotros no estemos dando el testimonio de esa claridad por un lado y de ese poder por otro lado, que juntos los dos conducen a la salvación, a cualquiera sobre el cual se impacte a través de la verdad del Espíritu, expresado como palabra y expresado como poder. ¿Ya? Miren ustedes que esa condición especial se expresa en la grandeza de Cristo Jesús. Así lo ve Pablo en la primera carta a los Corintios, y quiere que los corintios sean testigos de esa realidad. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22. Escuchen esto que dice Pablo. Porque los judíos piden señales. Es decir, demuestren con señales que eso que ustedes dicen tiene validez. Es decir, necesitamos que se den las señales del poder, ¿no? Eso es lo que ellos están diciendo. Los judíos piden señales. Es decir, muestren que hay poder. Muestren que realmente pasan cosas. Y el poder por excelencia, el poder manifiesto más grande es cambiarle la vida a un ser humano. Y es sacarlo de sus tragedias y elevarlo a la plenitud de la salvación. ¿No es cierto?
Los judíos piden señales. Los griegos buscan sabiduría, es decir, háblenos de cosas importantes, demuéstrenos en la filosofía cristiana cómo se explica la vida, cómo se explica esto de la creación, hacia dónde va todo esto según lo entienden los cristianos. Y dice, bueno, los judíos piden una cosa, los griegos piden otra cosa, y las dos cosas las tenemos. Que eso es lo que dice Pablo. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es allí donde está el conflicto, porque no es la manifestación de lo externo, sino porque el verdadero poder va por dentro. Es una grandeza que no tiene que ver con cosas que impresionan, sino que tienen que ver con claridades que vive quien lo experimenta. Y dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, porque un Cristo, hermanos míos, un Cristo crucificado es un ser muy débil. ¿Ya? Allí no hay poder. Por tanto, los judíos lo rechazan. Y los judíos entonces tropiezan. Y para los gentiles es locura. ¿Qué quiere decir locura? Necedad. Voy a decirlo en los términos nuestros. Es una tontería. Es un cuento tonto. Eso de que ustedes le estén creyendo a un hombre crucificado cuando nosotros tenemos divinidades en el Olimpo tan poderosas. Y ustedes quieren convencernos de que la salvación que nosotros necesitamos no nos la da Zeus, no nos la da Apolos, sino que nos la da un crucificado. Eso es locura. Qué necios son. Qué tontos creyendo esas cosas. Bueno, aún 20 siglos después siguen diciendo eso, ¿no? Que es muy tonto creer en alguien como Jesús y creer que allí hay poder y creer que eso tiene sabiduría de fondo. De hecho, no la pueden captar porque es una sabiduría en misterio. Es decir, es una sabiduría que está ligada por el Espíritu a una experiencia de fondo, una experiencia interior. Y desde el exterior la gente no capta. Por eso hay que transmitírselos como vida. Y que al tocarlos, estoy hablando figuradamente, al tocarlos nosotros con nuestras vidas, ellos comiencen a despertar a un estado de conciencia que es mucho más grande que cosas impresionantes que se ven en este mundo. Los judíos tropiezan, los griegos lo tildan de locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿Cristo qué es? El poder que los judíos no entienden, no captan. Cristo, poder de Dios, ¿y qué más? Y sabiduría de Dios. Es decir, Cristo tiene la plenitud del Espíritu. Poder de Dios, todo el poder. Poder para mover las cosas hacia los propósitos eternos de Dios, de modo que una vida humana metida en condiciones terribles de descomposición moral, el poder de Cristo lo levanta y lo lleva a la experiencia maravillosa de la salvación de Dios. Pero no solo es poder, es la sabiduría de Dios, es la claridad del proyecto eterno de Dios, es llevarnos a entender para dónde es que va esto, es llevarnos a entender para dónde va nuestra vida y qué sentido tiene nuestra propia existencia. Esa claridad es la claridad que tiene Cristo en la plenitud del Espíritu, que nos lo transmite en la iglesia para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Ustedes creen que sabiduría es lo que manifiestan los hombres en su idea de conocimiento? Pues es bueno que alguien experimente desde adentro esta sabiduría y se dará cuenta que contrasta con todo lo que la gente sabe. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo que se ve débil de Dios es más fuerte que los hombres. Poder y sabiduría, experiencia del Espíritu, no es una experiencia de exteriores. No somos los que sacan músculos para mostrar lo poderoso que son. Somos los que llevamos el poder
implícito en nuestro interior como realidad por el Espíritu que hemos recibido, porque todo el poder de Dios para esta creación lo ministra Cristo Jesús a través de la iglesia, y hemos sido salvados por ese poder y por esa sabiduría, y hoy estamos ministrando al mundo si es que nos comprometemos con este poder y esta sabiduría. Por favor, hermanos míos, esto es muy grande. Cristo es, para el simbolismo de Apocalipsis, miren ustedes, ya lo he mencionado, pero quiero darlo con más claridad. Para el simbolismo de Apocalipsis, Cristo es el Cordero que fue inmolado, pero que está de pie, que tiene señales que lo identifican con el número, simbólico por cierto, de lo divino. Según Apocalipsis, el número divino, el número que identifica lo divino es el número 7. Por tanto, 7 señala la perfección de lo de Dios. Y miren lo que dice el texto de Apocalipsis en el capítulo 5. Y dice en el versículo 6 de Apocalipsis 5, 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Y entiendan que el simbolismo bíblico de cuernos es poder. La cornamenta del macho cabrío está indicando la condición del poder del animal, la fuerza del animal. De modo que cuando la Biblia simboliza el poder, lo expresa en cuernos, los cuernos. Por tanto, 7 cuernos está indicando poder, pero poder de origen divino. Y 7 ojos. Allí dice que tenía 7 ojos. Bueno, uno le pone yo me acuerdo de recién convertido, yo me imaginaba ese cordero, ese cordero más feo. Me lo pintan muy tierno en las pinturas católicas, donde muestran ese corderito hermosísimo, pero con esa carita de ternura. Y acá en Apocalipsis me lo pintan con 7 cuernos y 7 ojos. Pues 7 es el número perfecto de Dios. No lo vea por lo feo de los 7 ojos, véalo por la perfección del 7. Y ojos indican visión, ojos indican claridad, ojos indican sabiduría. Sabiduría. La sabiduría divina y el poder divino están en un cordero. Aleluya. ¿Ya? En un cordero que fue inmolado, pero que está de pie. Y dice, explicando el mismo texto, la claridad de la revelación, dice, hablando de los 7 cuernos y los 7 ojos, dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El Espíritu de Dios, en la perfección del programa divino, desplegado sobre la superficie de la tierra, están contenidos en él. Está contenido en el Cordero. El Cordero es el ministrador del Espíritu de Dios. Por tanto, es el que aporta el poder y es el que aporta la sabiduría. ¿Y eso cómo lo hace? ¿Cómo lo ministra? A través de la iglesia. Y por favor, es bueno que entendamos que eso para nosotros es algo que representa todo el sentido de nuestra responsabilidad en este mundo. Tenemos el poder de Dios y tenemos el conocimiento que viene de parte de Dios. ¿Suficiente? El conocimiento para que no nos engañe el mundo.
y para poder sacar al mundo de su ignorancia, y el poder para decirle al mundo que no importa la debilidad que tengan las personas, Dios nos ha dado un espíritu en la administración de Cristo que de cualquier condición de debilidad nos saca para tener victoria. ¿Será que, hermanos míos, se justifica que nos quedemos cortos salvando al mundo? ¿Se justifica que mostremos tanto descompromiso? ¿Se justifica de que estemos tan callados y dejemos que el mundo siga diciendo sus mentiras? Y estamos aceptando que el mundo plantee todas sus vaguedades, todas sus superficialidades, y la gente se convenza de eso como si eso fuera la machera, como si eso fuera lo máximo, cuando nosotros somos los portadores del conocimiento y somos los portadores del poder. ¿De dónde acá tan débiles? ¿De dónde acá tan acobardados? Cuando todo lo tenemos en ese ministro que nos dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora yo los envío a que hagan discípulos. Y puedan ustedes ya llevarlos a entender que ellos pueden obedecer todo lo que les he mandado. Y que ellos pueden, además de tener el poder para obedecer, pueden entender en sus capacidades todas las cosas que tienen que ver con las claridades que necesitan para salir de las mentiras del mundo y de los manejos tendenciosos que el mundo está haciendo con la gente. Por eso, hermanos míos, ante una cosa tan grande, no es posible que nosotros nos quedemos tan fuera del compromiso espiritual que debiéramos tener. Es tiempo de abrirnos a recibir el Espíritu que Dios da a través de la iglesia. Es tiempo de aplicarnos. Es tiempo de disponernos, porque el Espíritu está a nuestro alcance. Hay hombres y mujeres del Espíritu que, si usted se acerca válidamente, de ellos recibe. Hay una claridad que maneja la iglesia y hay un poder que tiene la iglesia que está operando en este mundo eficazmente, y que hace falta que usted se adhiera, se una, se vincule seriamente y se comprometa para poder vivir a la altura de todo esto. Por eso lo estoy invitando a tomar decisiones para abrirse a salvar al mundo, a las personas de su casa, las personas de su familia, a sus amigos, a las personas que usted está en el vecindario, los está viendo sumidos en angustia, porque su cabeza está en tinieblas, no ven nada, no entienden nada. Y usted puede llegar y tocarles la vida con su vida, y entonces ellos abrirán los ojos y descubrirán las claridades que nunca sospecharon existieran, y se darán cuenta que hay un poder que puede levantarlos, que puede ayudarlos, que puede darles la victoria. Así que compromiso, hermano, compromiso, hermana, disposición. Y si usted siente que no hay nada, no hay claridad ninguna, acérquese, porque hay poder de Dios, porque hay sabiduría de Dios, hay espíritu de Dios dentro de la iglesia. Reciba ese espíritu en la forma en que usted, convertido en un verdadero cristiano, usted puede recibirlo. Hermanos, el espíritu está al alcance de todo el que se convierte y tome en serio la vida cristiana. Si usted no lo hace nunca lo recibe. Y aunque diga que lo ha recibido, si usted no se ha convertido, usted no ha recibido nada. Es la conversión la que abre el espacio para que a través de la iglesia usted reciba todo ese poder y toda esa sabiduría de parte de Dios. Vamos a orar. Y yo espero que oremos en este momento, finalizando este culto misionero, con la decisión de personas de la iglesia, aún de los simpatizantes que quieren comprometerse con la salvación de otros, teniendo en cuenta que tenemos el poder y la sabiduría del que ostenta el Espíritu de Dios, del que
ministra de aquel que regenta el Espíritu de Dios y que se lo entrega a la iglesia y se lo entrega a usted para que usted haga la obra como Cristo Jesús pudiera hacerlo si estuviera físicamente en medio nuestro. Espiritualmente lo está porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Si usted toma esa decisión, comprométase. Si lo quiere hacer de rodillas, extraordinario. Usted va a decir, Señor, yo necesito entonces salvarme porque yo no me he salvado. Ya eso es una decisión. Porque si el poder no llega y si la claridad no llega, salvación no hay. Entonces, necesito salvarme. O usted puede decir, Señor, necesito comprometerme con la salvación de mucha gente. Es que esto es muy grande para que la gente lo ignore. Me comprometo a compartirlo a 1, a 2, a 3. No necesario que usted llene un estadio para compartir el mensaje de Dios a la gente, pero sí con 1 o 2 usted les puede decir las grandes verdades que el Espíritu de Dios está revelándole a su vida y puede desplegar en ellos el poder para sanarlos, para liberarlos, porque usted puede orar por ellos y el poder de Dios a obrar la restauración de la vida de todas estas personas. Es compromiso, hermanos, es dedicación. Entonces vamos a hacer oración por esas personas que toman decisiones en este momento al concluir este culto misionero y que van a salir dispuestos a hacer el trabajo porque el Espíritu los demanda, los compromete, les exige. Padre eterno, gracias por todo esto que nos has dado, por toda esta claridad en las que tú has manifestado tu buena voluntad para guiarnos a toda la visión clara de las cosas. Ayuda, Señor, a la iglesia. Bendice a mis hermanos. Llévalos a vivir esta experiencia porque es grandiosa, Señor. Eso es otra cosa en relación con lo que debemos entender y vivir. Señor, por la obra del Espíritu en nuestras vidas, nosotros tenemos oportunidad de salir de tantos manejos superficiales y sin sentido y llevar, oh Señor, la vida nuestra a una plenitud que nos permita compartirla con tanta gente del mundo necesitada, hambrienta, gente, Señor, destruida por la debilidad que los agobia y por el acoso del error que los destruye, Señor, mediante elaboraciones mentirosas que los lleva a asumir posturas equivocadas en la vida. Sálvalos a través nuestro, Señor. Conviértenos a nosotros en hombres y mujeres del Espíritu que estén, Señor, aportando todo este contenido a la vida de la gente en medio de sus necesidades. Hay victoria en el nombre de Jesús y declaro a mis hermanos que toman decisiones hoy victoriosos, Señor, y los declaro con la capacidad de recibir la iluminación que necesitan para entender el propósito tuyo de una manera ideal. Así, Señor, úsanos y cuenta con tu iglesia en el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén, amén, amén. Hermanos míos, lo que tenemos no lo tiene el mundo. La provisión de Dios, la fuerza y la sabiduría de Dios que tenemos, el mundo lo añora, lo desea, sueña con tenerlo, pero no lo tiene. La iglesia lo tiene. Comprométase, recíbalo y compártalo. Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros.